análisis de geopolítica del petróleo con Jaime Brito, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Marta, Sí, te te saludo, vemos y te buenas tardes. escuchamos. ¿Qué tal, Jaime? Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Sí que es cierto que quizás esta semana podríamos decir que no hemos tenido tantas referencias por el lado energético, por el lado del petróleo, pero sí referencias geopolíticas que pueden darnos pistas de trayectorias o perspectivas a futuro. Quizás uno de los aspectos más relevantes de la semana en clave geopolítica, con el permiso de la cumbre entre Rusia y Ucrania, que ha sido la primera que se ha realizado en 3 años, el papel protagonista se lo ha llevado Donald Trump con su gira internacional por el Golfo Pérsico, primer viaje internacional como presidente de Estados Unidos, con el que repite lo que ya hizo en su primer mandato en 2017, que rompía con la tradición de otros presidentes al elegir como primer destino Canadá, México o Reino Unido, y ya sentaba un precedente yendo a Arabia Saudí. Bien, esta vez ha sido Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, con un anuncio importante desde Arabia Saudí, que era esa normalización de las relaciones con Siria, el levantamiento de las sanciones y un acercamiento también con el presidente sirio, que, bueno, Donald Trump se refería a él como un joven atractivo, duro, con un pasado complejo, pero veía con optimismo el establecer unas relaciones diplomáticas Siria-Estados Unidos de nuevo. ¿Qué implicaciones tiene la estabilización de relaciones con Siria en clave energética? Y vaya que fue una semana ocupada geopolíticamente, Sí. Marta, tienes toda la razón. Creo que hay varias lecturas. En primer lugar, lo más importante desde mi punto de vista es ese mensaje de Ujú. que parecería que por primera vez en lo que llevamos del año, el tema de las conversaciones no fueron amenazas, sanciones, posibilidades de incrementos de aranceles, sino fue un tema más de estrechar relaciones, de mejorar posibilidades de inversión y sobre Ujú. todo de alguna u otra forma traer una estabilidad a una región tan complicada como el Medio Oriente. Y en este Ujú. sentido, como comentas, creo que hay que resaltar bastante esta reunión, este acercamiento del presidente Trump con el nuevo presidente de Siria, porque una eh, eh, normalización de relaciones de Siria con Occidente implicaría eventualmente un potencial regreso de inversiones privadas al país. Y este país ha sido geográficamente muy estratégico para la posibilidad de salida de crudo de Irán y de Arabia Saudita hacia el Mediterráneo y de ahí al mercado europeo y de todo el Atlántico. Entonces Ujú. creo que el hecho de que haya habido esta reunión por mucho sobrepasa en importancia los impactos al sector petrolero y energético porque le sientan las bases para una nueva, un nuevo mapeo de lo que podría ser la logística y los flujos de petróleo al futuro si es que se llevan a cabo estas posibles reuniones. Ujú. Por tanto, la importancia de esa normalización en las relaciones con Siria se traduce en la reconfiguración del mapa por el que fluye el crudo. Así es, así es. Si podría haber alguna inversión que llevara crudo de los países principales productores de Medio Oriente hacia el Mediterráneo, Ujú. podría evitar el tener que dar vuelta por el canal de Suez, el tener que dar vuelta por África, llegar directamente al Mediterráneo y no tener que subir hasta Turquía. Entonces, como Ujú. siempre, habría perdedores y ganadores, porque, por ejemplo, cuando salía el gas natural ruso por el norte, Ucrania estaba en oposición porque se disminuían los flujos de gas natural por su territorio, etcétera. Es la misma situación. Evidentemente Turquía sería uno de los perdedores si es que se llevan a cabo inversiones en Siria, pero realmente solamente la posibilidad de una conversación entre ambos presidentes cuando uno de ellos en su momento estaba en la lista de los más buscados de parte de la CIA es ya mucho que decir, ¿no? Ujú. Desde luego, ¿cómo podríamos prever, por adelantarnos un poco también a los escenarios, las futuras relaciones entre Siria y Estados Unidos? Esta semana podríamos decir que
supone un punto de inflexión importante con claras implicaciones en el sector energético. Entendemos, por tanto, que esta normalización puede cambiar el equilibrio energético regional. Podría abrir también esa perspectiva de futuros corredores energéticos y Siria como actor clave por el tránsito en rutas energéticas si mejora su relación con Occidente. Todo esto se traduce en una mayor riqueza para el país, sobre todo de cara a financiar su reconstrucción, ¿verdad? Así es. Desde el punto de vista, creo que la trama está bastante enmarañada porque tiene mucha historia, ¿no? O sea, tenemos intervención, digamos, tenemos participación de inteligencia, de apoyo militar de Rusia a la región desde el punto de vista de los conflictos de Afganistán y toda esa región con Siria misma. E históricamente, a través de varias presidencias de Estados Unidos, tenemos la misma participación e intervención de parte de Estados Unidos, mucha inestabilidad, cambios de régimen. Y bueno, tuvimos esa intervención militar en Irak que permitió el cambiar el régimen que existía, permitió la participación privada de empresas petroleras que han permitido que se incremente la producción petrolera en Irak hasta arriba de 4 millones de barriles por día. Podríamos plantear un escenario en donde se llevara la estabilidad, la normalización de relaciones con Siria, aprovechando, por cierto, que tiene reservas de petróleo y gas. Podría potencialmente abrir el camino para el regreso de empresas petroleras de cualquier país del mundo. Y la pregunta sería si un país que esté del otro lado de la mesa como Rusia permitiría o bloquearía o interferiría con esa normalización de relaciones. Pero mientras Estados Unidos permita levantarle sanciones a Rusia y que tenga la oportunidad de vender sin ningún problema su energía a Europa o al resto de Asia, supongo yo, asumo que con esta relación que hay aparte entre Estados Unidos y Rusia en este contexto actual, podría ser un escenario relativamente plausible, ¿no? Y con eso regreso a tu pregunta, ¿qué podría pasar con Siria? Pues bueno, en un caso similar, de aquí a 7, 10 años podríamos verla una especie de Irak, ¿no? Con producción petrolera, con producción de gas y con inversiones gigantescas en logística que permitirían, además de todo eso y además de la creación de riqueza que tú comentas, una normalización alrededor de Israel, ¿no? Que aparte sería un punto a favor de la administración actual de Trump, que tendría un vecino más normal, más apegado a Occidente, con participación internacional, junto a Israel y que minimizaría más el riesgo geopolítico en general. Creo que esta semana, sin lugar a dudas, es una de las más importantes en este año. Desde luego, por lo que dices de minimizar ese riesgo geopolítico a nivel internacional, sabemos que además Estados Unidos ve a Israel como aliado, como país que aporta estabilidad a toda esa zona de Oriente Próximo. No entro a valorar ni entro a decir si es el prisma correcto o no, pero son las relaciones y las alianzas que se establecen y el motivo por el que tenemos en estos momentos esa alianza Estados Unidos-Israel. Por tanto, desde la perspectiva estadounidense, efectivamente, tener a Siria con una visión mucho más similar a la que tiene en estos momentos Israel traería, por tanto, beneficio a la perspectiva que maneja Estados Unidos en todo el entorno. Bien, eso por un lado, porque es importante que hagamos también pues este análisis más en clave energética de petróleo sobre la normalización de las relaciones. Lo habíamos visto ya bajo un prisma más diplomático, más geopolítico, así que también está muy bien abrir el abanico a este tipo de análisis. Por otro lado, Rusia e Irán. Bueno, Rusia protagonista esta semana especialmente por la reunión que ha tenido lugar en Estambul hoy con una delegación ucraniana. Seguimos preguntándonos si volverá o no a fluir esa energía, gas, petróleo ruso hacia Europa en el marco de una normalización siempre y cuando se produzca una resolución del conflicto, que todavía no se ha producido y estamos en un entorno algo pantanoso, por así decirlo, porque por el momento lo de hoy podríamos traducirlo como un primer paso, pero desde luego no todavía un acercamiento hacia un acuerdo de paz. Y por otro lado, Irán, que
que por cierto Estados Unidos, Donald Trump ha hecho algunas declaraciones importantes esta semana, insistiendo en que además Irán no va a tener armamento nuclear. Rusia e Irán podrían regresar, por utilizar este verbo, a la escena energética dentro de una normalización de relaciones con ambos países. Sí, es una excelente pregunta, Marta. Creo que ambos escenarios son bastante diferentes. En un punto de vista realista de la relación que llevan las administraciones de Rusia y de Estados Unidos actualmente, creo que, en mi opinión personal, sería el cálculo, ¿no? De aquí al siguiente año, al menos, hasta las siguientes elecciones de medio término en los Estados Unidos, creo que ese sería el punto final, la ganancia que podría esperar Rusia sobre todo, que de aquí a un año, año y medio más tardar, se pudiera normalizar la posibilidad de que continúe exportando su energía a cualquier parte del mundo. Ya si Europa por su parte dice, no, nosotros no queremos importar de manera oficial, pero ya de una manera mucho más pragmática, pues bueno, seguirá llegando algún gas natural ruso a Austria, a Hungría, algunas partes en donde realmente no podemos sustituirlo ni con LNG americano ni con otra fuente. Y sobre todo que le permitan a Rusia seguir exportando su energía a lugares como Corea del Sur, como Japón, como China, si fuera lo correspondiente, ¿no? Creo que eso sería la ganancia que podría calcularse a donde se pretendería llegar de parte de Rusia y Estados Unidos, y que por ello, como prerequisito, tendría que haber algún tipo de acuerdo o de finalización del conflicto con Ucrania. Aquí había que ver si la nueva ocasión en la que se manden a llamar a una reunión el presidente Putin y Zelensky, si también de parte del presidente Zelensky habría una posición un poco más conciliatoria, ¿no? Porque el llamar a una reunión y desde antes de comenzar la reunión, desde antes de asistir, de hacer el viaje, se dan mensajes de que hay desconfianza, de que hay incredulidad, de insultos, etcétera, pues también está un poco complicado de ambas partes. Y aquí también, lo mismo que tú comentas, no estoy hablando de que sea el prisma adecuado, pero es como están las cosas y como se vieron esta semana y la última semana. Y del otro lado de Irán, pues está complicado porque hay una relación histórica, hay un bagaje, un lastre, un peso religioso, histórico, político con Irán, tradicionalmente con Israel. Y creo que aquí el punto final, el endgame que dirían los americanos, es que Irán ya no sea más una amenaza nuclear para la región, para Israel, y si acuerda algún tipo de detener, de cancelar su programa de enriquecimiento de uranio, creo que sería lo que buscarían tanto Israel como Estados Unidos para permitirle de alguna u otra forma una continuación en su regreso de energía al mercado internacional. Veremos qué pasa. ¿Qué supondría el regreso de Irán al panorama energético internacional? Ya aventurándonos un poco sobre todo en tema de oferta, demanda y precios. Bueno, en su momento Irán, incluso hasta hace recientemente con las sanciones, estaba exportando hasta un millón y medio de barriles por día, una producción total que oscilaba entre los 3,5 millones de barriles por día. Sin sanciones, con una normalización con Occidente, podrían llegar a producir arriba de 5 o 6 millones de barriles por día y de exportar arriba de 3,5 a 4. Es decir, se podría más que duplicar el volumen que estaban exportando hasta el año pasado, cuando todavía estaba la administración de Biden. Y este volumen necesariamente tendría que estar acordado, platicado con el resto de los miembros participantes de la OPEP, ¿no? Y de la OPEP Plus. Aquí en este sentido, si Irán sería un nuevo miembro que incrementaría mucho más su producción, como lo está haciendo Kazajistán y otros países, creo que en general le da la fuerza al cártel de continuar ganando participación de mercado y quitándoselo a Guyana, a Estados Unidos, a Canadá y a otros países que necesariamente tendrían que ir reduciendo sus inversiones y sus exportaciones en caso de que este nuevo volumen iraní saliera al mercado. Es decir, que desde la perspectiva del cártel de la OPEP le interesaría que Irán retornara a esa escena con esa mayor producción y esa mayor exportación de petróleo. Sí, porque cuando estás menos limitado, menos amarrado de las manos, es más fácil la cooperación, ¿no? Irán nunca ha dejado de ser un miembro, un activo participante de las discusiones, de los acuerdos de la OPEP, con sanciones o sin sanciones, históricamente ha estado ahí.
y creo que le conviene a la OPEP y al resto de los países que si se le puede dar un incremento en su producción para que se normalicen sus finanzas, digamos, y sea más fácil la cooperación en general, creo que les convendría a todos. Aquí de nuevo, no decimos que sea bueno o que sea malo, sino que es lo que podría pasar, posiblemente como un sentimiento que venga dentro de la OPEP. Por cierto, semana en la que también hemos tenido pronósticos de demanda por parte de la OPEP, mencionada ahora, y la Agencia Internacional de la Energía. Parece que la OPEP sigue viendo un mercado de petróleo con una oferta insuficiente. También ha sido uno de los últimos análisis que ha hecho Commerzbank a tenor de estos pronósticos. ¿Qué podemos decir de las perspectivas que nos ofrecen ambos? Sí, son contrastantes todavía los pronósticos. En estos días salieron el de la Agencia Internacional de Energía, que espera que solo haya un crecimiento del consumo de 700,000 barriles por día. La OPEP espera que haya un crecimiento de 1.300.000. Están separados por 500,000 barriles, lo cual es la mitad del 1,000,000 de barriles que estaban separados en el 2024. Entonces, bueno, ya es ganancia, están convergiendo. Y en medio de ambos pronósticos está la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, que espera más o menos 1,000,000 de barriles por día de crecimiento. Creo que en pocas palabras hay un acuerdo de que va a haber un crecimiento de la demanda mundial este año, aunque no tan alta como había sido los últimos 5 o 10 años, con excepción de la pandemia. Y en este sentido, la OPEP tiene que mantener un mensaje de que tiene perspectivas positivas, favorables para el crecimiento de la economía en este año, que sigue con una narrativa de acompañar la narrativa de los Estados Unidos, y con eso también está diciendo que justifica un incremento en su producción, ¿no? Porque como decíamos la semana pasada, es la oportunidad perfecta en la historia de la OPEP de volver a abrir el grifo, de sacar esos barriles que tenía amarrados por más de 5 años, y que al aumentar la producción no puede hacerlo o no puede justificarlo si su pronóstico mismo de demanda es bajo. Entonces creo que es todo parte de una misma narrativa que le permite volver a ganar participación de mercado de aquí a los siguientes, yo me imagino, los siguientes 2 años continuará gradualmente incrementando producción para tratar, independientemente de los precios, de recuperar participación de mercado. Pues nos quedamos, y además con el sonido de las horarias, nos quedamos con ese análisis. Como decimos, la geopolítica del petróleo siempre en escena, importante para tener en cuenta todo lo que ocurre en la semana, cómo podemos traducirlo también en esa clave energética, cómo la geopolítica impacta sobre el mercado del crudo. Jaime Brito, como siempre, muchísimas gracias, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics. Un placer y que tengas un feliz fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Esta es tu oportunidad. Del 21 al 23 de mayo te esperamos en el SIMA, en IFEMA, en el stand D201 BIS. Ven a conocer Sirena Invest, sí, con Y. Y descubre por qué invertir en Polonia es una opción segura y rentable. Sirena Invest, expertos en inversión inmobiliaria internacional. Stand D201 BIS en el SIMA. No faltes. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Los chicos del coro El Musical llega a su recta final. Se despiden de Madrid. Última función, 29 de junio en el Teatro La Latina. Después de emocionar a miles de personas, esta historia inolvidable se despide de la capital. No te pierdas una experiencia única y conmovedora. Entradas en loschicosdelcoroelmusical.es o en el Teatro La Latina. Últimos días en cartel. En la mira. Visión global. Y como todos los viernes ponemos en la mira, en el foco, a dos valores. Desde el punto de vista del análisis técnico, hoy es el turno de Berkshire Hathaway y de Markel con Raúl Calle, analista y broker. En el programa de hoy vamos a analizar una de las empresas más conocidas por el inversor, seguramente más famoso y más grande de todos los tiempos, que es Warren Buffett, y su holding de inversión, que es Berkshire Hathaway. Es una empresa que es muy conocida por todos los inversores, porque ya decimos, seguramente el inversor más conocido y más grande de todos los tiempos, y tiene su holding cotizado, a través del cual invierte, y entonces para mucha gente es una manera de invertir en un fondo de inversión sin pagar comisiones a través de una empresa cotizada. Y luego vamos a ver Markel, que se suele decir que es la pequeña Berkshire, que tiene un estilo de inversión que también opera a través de empresas cotizadas, y son, vamos a decir, dos tipos de acciones que son muy valoradas por los inversores que quieren invertir a través de Warren Buffett, y en muchas ocasiones, por analogía, también invierten a través de Markel. Bueno, vamos a ver el gráfico. Ya tenemos el gráfico en pantalla. Tenemos el gráfico de Berkshire Berkshire Hathaway. Lo que tenemos claro, viendo el gráfico, es que está en una tendencia alcista, muy alcista, y ha registrado sus máximos históricos en abril. Vemos que el 9 de abril y posteriormente el 29 de abril también, en el entorno de los 536,52 dólares. O sea, 536,52 dólares sería su máximo histórico. Entonces, lo que vemos en el gráfico de muy largo plazo es que es un valor muy alcista. Pero si nos acercamos, vamos a verlo más de medio plazo, si nos acercamos, lo que podemos comprobar es que tiene una revalorización que podemos, de máximos y mínimos crecientes en las velas, que podemos dibujar dentro de una línea de tendencia, desde octubre de 2022, teniendo una revalorización, vamos a ver en la revalorización de los mínimos, hasta los precios actuales de casi un 95% y hasta sus máximos históricos de más de un 105%. Vemos que el valor está dentro de una línea de tendencia alcista bastante clara, pero que sin embargo en las últimas sesiones ha tenido, desde que marcó sus máximos históricos, lo vemos ahí a finales de abril, principios de mayo, lo que ha tenido está teniendo un proceso correctivo que está perdiendo desde sus máximos históricos hasta los precios actuales en torno a un 6%. Es una pequeña corrección que para nada anula el movimiento alcista de largo plazo en el que está. Entonces vemos que dibujando la línea, lo que podemos comprobar dibujando la línea de tendencia es que en el caso de dar un giro de vuelta sobre esta pequeña corrección de corto plazo, lo razonable sería acercarse a testear sus máximos históricos. Vemos, sin embargo, que para aquellos inversores de largo plazo, el soporte de la línea de tendencia de largo plazo, desde una regularización desde septiembre-octubre del año 2022, todavía estaría muy alejado. Podríamos dibujarlo, o sea, podríamos determinarlo en el entorno de los 445 dólares. Entonces, ahora mismo, una mayor probabilidad se le otorga a que haya un giro de vuelta sobre la tendencia, sobre el movimiento correctivo, no tendencia, movimiento correctivo de corto plazo, y continúe a testear sus máximos históricos e incluso superarlos. Vamos a ver el caso de Markel, y en el caso de Markel nos encontramos en una situación muy similar. Vemos que, por ejemplo, estaba cotizando a precios de 487 dólares en febrero de 2013, y lo que podemos comprobar, es
que está en una tendencia alcista de fondo, una tendencia alcista muy clara de largo plazo, y que si lo comparamos y establecemos la analogía también con septiembre-octubre del 2022, al igual que Versailles, también está en un movimiento alcista con máximos y mínimos crecientes en las velas, el cual podemos dibujar dentro de una línea de tendencia alcista bastante clara. Entonces vemos que vamos a ver en el rango de precios, vamos a ver la revalorización sobre los precios actuales, un 76%, y sobre sus máximos históricos conseguidos en febrero de 2025, un poco más de un 90%. Entonces, al igual que pasaba en el caso de Versailles, vamos a ampliar un poco más, vamos a acercar un poquito más el gráfico. En el caso de Versailles Hathaway, lo que encontramos muy claramente es que es un valor muy alcista en el largo plazo. Vemos que tiene una revalorización sobre los precios actuales desde septiembre-octubre de 2022 de un 75%. Registra sus máximos históricos en febrero de 2025. Actualmente, después de una corrección, ahí sí es una corrección más acentuada, no en el caso de Versailles, que era un 6%, aquí vemos que es casi un 20%, o en torno al 20%, está realizando desde abril un rebote, y este rebote, en el caso de tener continuidad, lo razonable sería acercarse a testear sus máximos históricos, que son precios de febrero de 2025, cuando alcanzó los 2.063,68. El soporte actualmente de la línea de tendencia alcista de largo plazo estaría muy alejado, que podemos situar en el entorno, en el rango de los 1.645-1.650. Actualmente está cotizando en torno de los $1.900, con lo cual estaría muy alejado. Lo más razonable sería acercarse a testear sus máximos históricos, que, como decimos, son precios de febrero de este año 2025.